Muy buenos días, mi nombre es Jair Ricardo Conde, estudiante de Contaduría Pública, estoy viendo la materia de Contaduría Pública y Finanzas. Bueno, la exposición que me correspondió fue Sistema Integral de Verdad y Justicia, Reparación y No Repetición. Bueno, ¿qué es? Es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en el sistema integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transacción del conflicto armado a la paz. ¿Quiénes participan en ello? No participamos todos, participa el gobierno, participan los guerrilleros, los paramilitares, las personas desmovilizadas y las víctimas. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Creación. El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular, que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. Como producto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se pondrá en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que entrará a funcionar después de la firma de acuerdo final y una vez las FARC hayan dejado las armas. Objetivos: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, promover y contribuir el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de quienes participaron directa e indirecta en el conflicto armado y de toda la sociedad de lo que sucedió. Promover la convivencia en los territorios mediante un ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces. Criterios orientadores. El trabajo de la comisión estará centrado en las víctimas del conflicto y buscará asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad. Será un mecanismo imparcial e independiente de carácter transitorio. Deberá contar con un proceso de participación amplia y pluralista. Será una entidad de nivel nacional, pero con enfoque territorial. Tendrá un enfoque diferencial y de género. Será un mecanismo de carácter y extrajudicial. Mandato. La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones del derecho internacional humanitario, DIH, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto. Las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos, el impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones, el impacto del conflicto en el ejercicio de la política y en el funcionamiento de la democracia, el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado, y por último los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto. Ámbito temporal. La comisión tendrá como ámbito temporal el periodo del conflicto, o sea, lo que va a durar. Las funciones: investigar sobre todos los elementos del mandato, crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, elaborar un informe final, implementar una estrategia de difusión pedagógica y relacionamiento activo, asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la comisión, rendir cuentas de manera periódica sobre las actividades y gestionar desarrolladas para el cumplimiento de sus funciones. La duración que va a tener: la comisión tendrá una duración de 3 años con un periodo anterior de preparación de 6 meses. Escogencia de los comisionados. Los comisionados se podrán postular de manera amplia y pluralista, asegurando la participación de todos los sectores de la sociedad. Los comisionados serán escogidos por un comité de escogencia legítimo, imparcial e independiente. Compromisos de contribución al esclarecimiento. Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades. Comité de seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Sistema integral.
La Comisión hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. El acuerdo logrado sobre la Comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido. Continuaremos trabajando para acordar otro mecanismo que nos permita garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Además de contribuir y garantizar a los colombianos y a las colombianas la no repetición del conflicto. En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema. Bueno, unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Naturaleza. Unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial que gozará de independencia, autonomía administrativa y financiera. Objetivos. Establecer lo acarecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral, en particular en su componente de satisfacción. Mandato. ¿Quién va a dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentran con vida? Y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible la localización y entrega digna de sus restos. Funciones. Diseñar y poner en marcha un plan nacional y planes regionales de búsqueda. Bueno, ya sea para encontrar el cuerpo o a la víctima si está con vida. Entregar a sus familiares para que se le haga su respectivo funeral o para que lo lleven al hospital y para que medicina legal, pues si ya no se sabe quién es el cuerpo, de quién es el cuerpo ni nada de eso, medicina legal hará su respectivo procedimiento y lo analizará para entregárselo a sus familiares. Bueno, relación entre la unidad y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La unidad hará parte y desarrollará sus funciones en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Relación entre la unidad y la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. La unidad atenderá los requerimientos y lineamientos de la comisión durante el tiempo de funcionamiento de esta. La unidad le entregará a la comisión los informes que produzca y establecerán un protocolo de cooperación e intercambio de información. Relación entre la unidad y la justicia. El trabajo de la unidad se desarrollará como complemento de las funciones de los demás componentes del sistema y en ningún caso podrá sustituir ni impedir el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar. En todo caso, los informes técnicos forenses y los elementos materiales asociados al cadáver podrán ser requeridos por las autoridades judiciales, con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario y aliviar el sufrimiento de las víctimas. La información que el recibo produzca la unidad no podrá ser trasladada a las autoridades judiciales para ser usada con el fin de atribuir responsabilidad en el proceso judicial o para tener valor probatorio. Los funcionarios de la unidad no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia. La contribución con información a la unidad podrá ser tenida y cuenta para recibir un tratamiento penal especial. Conformación. La unidad tendrá un director que deberá ser colombiano y será escogido por el Comité de Escogencia de los Comisionados para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición sobre la base de criterios de idoneidad y la excelencia. Para la estructuración de la VP, el director recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Jurisdicción Especial para la Paz y más conocida como JEP. Creación. El 23 de septiembre de 2015 el Gobierno Nacional acordó una Jurisdicción Especial para la Paz que ejercerá funciones judiciales y hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar, sancionar las graves violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, DIH, que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. Objetivos de la JEP. Satisfacer el derecho de las víctimas de la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a la lucha contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen planes de seguridad jurídica a quienes participan de manera directa o indirecta en el conflicto armado respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón a este. Principios básicos. Centralidad a las víctimas.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de todas las actuaciones de la JEP. Se tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido. Seguridad jurídica. La JEP acordará decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participan de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Condicionalidad. Para acceder a cualquier tratamiento especial previsto en la JEP es necesario reunir las condiciones que sobre verdad, reparación y no repetición se establezcan. En las resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos. Derecho a la paz. La paz es un derecho y el Estado está obligado a alcanzarla. La paz es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. Integralidad. La JEP hace parte del sistema integral, por ello deberá contribuir de manera efectiva, coherente y articulada con las demás medidas de satisfacción de los derechos de las víctimas. Inescindibilidad. La aplicación de la JEP a todos quienes participan de manera directa o indirecta en el conflicto armado es inescindible y por lo tanto esta se aplicará de manera simultánea e integral. Prevalencia. La JEP prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva por sobre dichas conductas. Debido proceso. Todas las actuaciones de la JEP respetarán los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la dependencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales. Enfoque diferencial. La JEP tendrá en cuenta las distintas consecuencias de las violaciones contra mujeres, concentración en los casos más graves y representativos. Todos los órganos de la JEP tendrán las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridad y acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará. Competencia. Competencia temporal. La JEP tendrá competencia respecto de conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final. Competencia material. El Tribunal para la Paz se ocupará de los delitos no amnistiables ni indultables como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, las graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación de la libertad. Personal. Competencia personal. La JEP se aplicará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta del conflicto armado, cometieron delitos en este. Amnistías e indultos. La concepción de indultos y amnistías se regirá por las siguientes reglas. Primera, de conformidad con el DIH, con los derechos internacionales humanitarios, a la excepción de la hostilidad de las autoridades en el poder, procurarán conceder la amnistía más amplia posible. La Constitución únicamente permite otorgar amnistías e indultos por el delito político de rebelión y otros delitos conexos con este. Una ley de amnistía determinará de manera clara los delitos amnistiables e indultables y los criterios de la conexión. En la ley de amnistía se determinarán las conductas típicas en la legislación nacional que no sean amnistiables. Sanciones propias. Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante el sistema de reparación y no repetición. Tendrá una función restaurativa y de reparación del daño causado y respecto a determinaciones infracciones muy graves tendrá un mínimo de duración de 5 años y máximo de 8 años. Sanciones alternativas. Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sesión de primera instancia antes de proferir la sentencia. Y sanciones ordinarias. Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal. Extradiciones. No se podrá extraditar a nadie ya haya hecho lo que haya hecho durante el conflicto armado. Ya si exporta drogas, si mata, ya después de la negociación, ahí sí se podrá extraditar. Participación en política. La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no habilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Esa es la bibliografía donde saqué todos los temas y muchas gracias.